Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir esperando que se conecten. Espero que anden bien. Aprovechando este adelanto de primavera, de calorcito. Hola, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andan? Hola. Bueno, qué genial que van entrando. Me encanta nuestra puntualidad. Te verán que soy bastante puntual, densa a veces con eso que les escribo. Che, en 5 me conecto. Pará. Hola, ¿cómo andan? Bueno, tengo novedades. No me quiero olvidar de ninguna. Había tomado nota, pero no sé dónde las dejé. Las notas que he tomado, siempre así de crack. Novedades que tengo para contarles. Las siguientes. El lunes que viene, en el horario del teórico de Marta, se van a dar las tan esperadas consignas del trabajo. Se van a dar en el teórico. Ay, gracias por amar mi remera. Yo amo Sailor Moon, como verán. Las consignas se van a dar en el teórico, van a ser las mismas, como ya sabemos, para todos los prácticos. Es un trabajo práctico que yo calculo que va a ser de relación. Falta terminar de afinarlas para que queden lo más amenas posibles para ustedes. La fecha de entrega va a ser la semana del 5 de octubre. Y quiero compartirles una cuestión que no sé si están al tanto o no, yo supongo que sí, porque creo que de estas cuestiones están más al tanto ustedes que nosotros, que es que el criterio del trabajo práctico, de evaluación, entre muchísimas comillas, del trabajo práctico, por resolución del consejo directivo, es entregado o no entregado. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes van a entregar el trabajo, yo lo voy a corregir, les voy a hacer las devoluciones correspondientes a ese trabajo. En caso de que haya que rehacer algo, se los voy a solicitar, porque mi idea es que también esto les sirva como un momento, digamos, de retrabajo sobre el texto. Entonces, si hay algo que no está, si es algo que no está afín a lo que se está solicitando, o que está errado en términos conceptuales, o que es una relación que se propone y que se lee bastante, no sé, tironeada, se los voy a aclarar para que no les pase de cara al final. O sea que es posible que alguien tenga posiblemente que rehacer algunas cuestiones, en eso no se angustien. Según tengo entendido, son un total de 3 entregas, es decir, ustedes, como pasaba, digamos, con los parciales, y este parcial lo ponemos entre 3 millones de comillas porque no lo es, pero digo, con la misma dinámica que los parciales cuando las clases eran presenciales. ¿Cómo hacían ustedes? Venían, rendían. Si rendían mal, tenían el recuperatorio. Y si volvían a rendir mal, tenían el segundo parcial o segundo recuperatorio del primer parcial, o como le quieran decir. Es la misma dinámica. En caso de que alguien tenga alguna dificultad, conectividad, de índole de conectividad, de índole de lo que fuere, se comunica conmigo, me dice, profe, me está pasando esto, no te pude mandar el trabajo por esto, etcétera, etcétera. Para que lo tenga en cuenta, ¿sí? Bien. De nuevo, entonces, las consignas se entregan el lunes, las va a entregar Marta en su horario del teórico, y eh, ustedes lo van a resolver, van a tener tiempo desde el lunes hasta la semana del 5 de octubre. Entonces, ¿cómo va a ser el tema? Van a entregarle el trabajo al docente con el que se inscribieron. Quizás haya personas que se inscribieron con Víctor, con José Víctor Vidal. Esas personas van a entregar su trabajo y van a ser corregidas posiblemente por Marta o por otros docentes, en eso no se preocupen. Insisto en que es la misma consigna o las mismas consignas para todos, así que no va a haber una diferencia entre una comisión y otra.
el criterio evaluativo va a ser el mismo y unificado, o sea que tampoco va a haber diferencia en ese respecto. Y la idea de que le entreguen a su profesor de la comisión con la que se anotaron, ¿a qué responde? No responde a una cuestión de capricho de la cátedra, sino a la siguiente situación. Las listas, cuando terminemos nosotros, que no nos falta mucho para terminar, cuando terminemos con el acompañamiento a la lectura que estamos haciendo, se van a pasar en relación a regular, no regular, o sea, regular libre, lo que fuere, y esos pasajes, esas listas, se van a cotejar con las listas que están en el guaraní, ¿sí? Entonces, de nuevo, al docente, al que ustedes le dieron con el que ustedes se inscribieron, les va a decir si ustedes están o no regulares, más allá de que hayan hecho el acompañamiento conmigo, más allá de que estén anotados conmigo y hagan el acompañamiento con otra persona, el trabajo me lo envían a mí, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ustedes van a aparecer regulares con el docente o la docente con quien se inscribieron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquellas personas que no llegaron a inscribirse? Que sé que hay unas cuantas en esa situación. Tienen que hablar con estudiantil y pedirles que lo sumen al guaraní, porque si no después lo que nos va a pasar es que ustedes, o sea, van a aparecer como regulares, pero no van a aparecer como inscriptos, entonces eso les puede llegar a traer problemas, sobre todo en este año tan complejo, porque en otros años por ahí lo que se hacía era directamente, era bueno, listo, lo termina pasando la cátedra. Como este año todo es tan virtual, todo es tan extraño, la idea es que traten de solucionar eso, o sea, mándenle un mail a estudiantil, digan, bueno, mi nombre es tal y tal, legajo tal y tal, no me pude inscribir al principio del año con ningún docente en Historia de la Psicología, pero la estoy cursando con tal docente, ¿sí? Las personas que estén en esa situación y que estén en este espacio, digamos, que quieran, ahí vamos, Delphi, que quieran, digamos, quedar regulares conmigo, que sé que un par me estuvieron mandando mails, les dicen eso, o sea, yo estuve cursando con la profe Tucat y no hay ningún problema, o sea, desde el vamos no hay ningún problema, pero es muy importante que aparezcan en alguna lista de inicio para que eso también tenga alguna relación con las listas de final, ¿sí? En relación al enviar, yo todavía no terminamos de definir, yo calculo, que va a ser a criterio de cada uno, yo supongo que me los van a mandar a mi mail, yo se los voy a pasar, y se van a reír porque es el mail que tengo desde que tenía 16 años y en ese momento era metalera, o sea que se van a reír. Y lo que también vamos a hacer es lo siguiente. Puede suceder que se den las consignas y ustedes digan, esto es una papa y lo van en un ratito y lo entreguen y esté todo bien, o puede suceder que se den las consignas y ustedes digan, no sé bien por dónde encararlo, no sé bien cómo ir, no sé si poner esto, si no ponerlo, si, bueno. Está la posibilidad de hacer una clase de consulta, ¿sí? A mí, personalmente, y esto me gustaría que lo charlemos un poco, me gustaría mucho aprovechar esta situación de los vivos para que, ya que no nos pudimos encontrar y no nos vamos a poder encontrar, quede en la medida de lo posible la totalidad del programa dado. ¿Eso qué significa? Significa que es muy probable que de cara a la fecha en la que termina el acompañamiento virtual, es posible que no lleguemos a dar todos los textos, no nos falta mucho y vamos a dar Besetti, la semana que viene vamos a dar Dagfal y después solo nos quedarían Carpintero y Weiner. Lo que pasa es que son 2 tomos, entonces generalmente yo lo doy en 2 clases, así que es probable que, en caso de que ustedes estén de acuerdo, pues si no, no lo voy a hacer al pedo, yo siga dando los vivos incluso después de haber terminado de cursar. Ahora, si ustedes no tienen ganas de conectarse o no les sirve o no lo van a usar, no lo voy a hacer al pedo, digamos, está todo bien, tampoco sería un problema para mí, yo se los ofrezco en caso de que les sirva. Ahora, si ustedes tienen alguna duda, también lo que podemos hacer es conectarnos. No les digo por un vivo porque es mucho más engorroso, porque por ejemplo ahora veo que hay una pregunta, pero quería terminar la idea para retomar. Nos podemos conectar por Meet, nos podemos conectar por Zoom,
lo que ustedes quieran y evacuar todas las dudas posibles y después empezamos la clase, ¿sí? Hacemos como hicimos un par de veces al principio, que nos conectábamos a las 7, las personas que tenían las dudas, evacuamos todo lo que se pueda y 7:30, 8 menos cuarto, 8 si es necesario, empezamos la clase, ¿sí? Para que ustedes también se sientan acompañados en esa instancia, que es la instancia de la entrega. Clase de consulta, si ustedes tienen duda, le pueden solicitar a cualquier docente, no exclusivamente a mí, se la pueden solicitar a cualquier otro docente. Profe, no entiendo, quiero una clase de consulta para ver cuestiones del trabajo práctico, no hay ningún problema. Entonces sí, Delphi, el lunes próximo, en el horario del teórico, se van a dar las preguntas y en el día que nos toque a nosotros de la fecha, digamos, de acuerdo al 5 o al 10, el jueves de esa semana, yo no tengo, a ver, tengo dos agendas, una está apoyando el celular y la otra está en el celular, o sea que no sé bien qué fecha es, pero sería como máximo límite ese jueves, que sería el día que nosotros nos encontramos, ¿sí? Insisto en que el trabajo lo estamos pensando de un modo que sea cercano a ustedes, en el sentido de que nos manejemos con la bibliografía que se está dando y a la vez que les invite a problematizar un poco esa bibliografía, ¿sí? Nuestra idea, en la medida de lo posible, no es preguntarle, no sé, qué es una significación imaginaria social. Posiblemente sí tengan que ubicar algún concepto de un autor en un texto de otro autor, cosa que espero no les represente un problema y en caso de que así sea, estamos para darles una mano, así que nada, estamos para eso y tratamos de que sea lo más cercano posible con todas estas dificultades que nos tocan atravesar en este momento, ¿no? Así que bueno, si alguien tiene una duda al respecto, me dice y la evacuamos, pero bueno, la idea es que ustedes estén lo más tranquilos posible para poder hacerlos tranquilos. Se puede hacer individual, se puede hacer en grupo, de grupo hasta 3 personas. Lo que no se puede, que sé que lo consultaron, no lo consultaron acá, lo consultaron otros docentes, pero también se los aclaro, no se puede hacer grupo de distintas comisiones. ¿Sí? No pueden, por ejemplo, no sé, entregarme a mí un trabajo donde hay estudiantes que cursan con, qué sé yo, con Agustín, porque se complicaría ese entrecruzamiento, ¿se entiende? Yo estaría corrigiendo algo que no está en mi comisión y estaría pasando una nota que no está en mi comisión y se armaría ese quilombo. Este es el plus de dificultad con el que nos encontramos en esta pandemia, ¿no? Con que estas cuestiones que antes eran mucho más sencillas porque, profe, yo cursaba con tal, pero ahora curso con vos, listo, te anoto en la lista y eso no se pudo hacer este año, ¿sí? Eso es, digamos, un plus de dificultad que nos aparece con la pandemia y con la decisión y definición desde el momento cero de no tomar asistencia. No entendí cómo te lo mandamos a vos después. Bueno, Dani, tranqui, me lo van a mandar muy posiblemente a mi mail, no lo definimos aún en la cátedra, por eso no se los aclaré, pero yo calculo que será mi mail personal. O lo subiremos en comunidades, una de las dos opciones, todavía no está definido eso, sobre todo por las dificultades que muchos tenemos con el uso de esa plataforma y de esa herramienta. Bueno, ustedes ya saben las dificultades que yo tuve con comunidades. Pero tranqui, no va a ser nada de otro mundo, no va a ser nada grave. Y si se les presenta como algo de otro mundo y se les presenta como algo grave, nos sentamos, lo charlamos, le buscamos la vuelta, lo pensamos juntos y ustedes después producen, ¿sí? Yo no soy, y creo que casi nadie en la cátedra es de los que, no te voy a decir lo que tenés que poner, sino que como es un trabajo que va a estar orientado a la producción, está piola para poder también orientarse uno para dónde tiene que ir, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por favor recuerden las personas que no están inscritas a la materia, comunicarse con estudiantil para evitar problemas, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos evitar antes de avanzar en terminar el año, digamos, todo lo que podamos solucionar ahora es un problema que no les va a aparecer más adelante, ¿sí? No les va a aparecer cuando tengan que rendir, no les va a aparecer cuando tengan que pasar una nota, etcétera, etcétera. Jonathan, no tengo ni idea si en la comisión 10 creería que sí,
pero no lo sé, es la única comisión que tengo, porque es la única comisión que doy, porque tengo una sola comisión. Así que creería que sí, fíjate que en el guaraní diga tucat, eso es muy importante. Yo te voy a anotar en la cátedra de Salcedo y voy a tener que presentar con ella. Claro, sí, exactamente. Vos estás anotado en la cátedra de Juli Salcedo, entonces haces el trabajo y se lo presentás a ella. En todo caso, lo que vamos a hacer, yo lo que voy a tirar como una inquietud en relación a esto que vos me estás diciendo es que cada docente o la cátedra en general especifique dónde se mandan los trabajos. Si los mandamos a los mail personales, entonces les pasaré el mail de Julieta y del resto de los docentes, o si se suben comunidades. Pero de nuevo, o sea, la consigna va a ser exactamente la misma y los criterios de corrección van a ser exactamente los mismos, ¿sí? De hecho, si vos querés hacer una consulta en el momento de hacer el trabajo con Julieta, lo podés hacer con Julieta. Si la querés hacer conmigo, lo podés hacer conmigo. Si la querés hacer con Iván, Carla, Diego, Agustín, lo puedes hacer con cualquiera de ellos, no hay ningún problema. Aparte, Julia es recopada. Todos los docentes son recopados, pero bueno, en fin. ¿Alguna duda más en relación a esto? Bueno, si va surgiendo, obviamente también lo podemos retomar sobre el final del encuentro de hoy. Bueno, hoy nuestra idea es trabajar a Besetti, segundo autor de esta cuarta unidad, que siempre les digo que está tan buena y que tanto me gusta, de tratar de ubicar no solamente la cuestión más histórica en términos literales, si se quiere, sino también ubicarla en relación a lo que pasa en Argentina y llegando hacia un tiempo muy reciente. Pero bueno, con Besetti todavía estamos cerrando, si se quiere, el primer punto del programa, que es justamente positivismo y nación, e introduciendo algunas cuestiones en relación a la cuestión antipositivista, ¿sí? Besetti es bastante interesante para tratar de pensar como un enganche entre esto que trabajábamos con Terán de la generación del 80 y que tanta bolilla le dimos, ¿no? Y tratar de enganchar un poco a ver qué pasó con esta generación del 80 y la psicología, ¿sí? Si yo tuviera que introducir un poco el texto sin jugando un poco con lo que es el programa de la materia, lo que les podría decir es que justamente Besetti nos va a empezar a introducir tomándolo por ejemplo a Rose, en esto de la psicología ya presente en Argentina, incluso antes de consagrarse como disciplina, ¿no? Y vamos a ver un poco por qué, vamos a ver un poco cómo es que se institucionaliza, cómo es que se disciplinariza, cómo es que aparece la carrera. Y un poco en la semana que viene con DACFAL lo que vamos a ver es cómo es justamente que... ahí voy, Daniela. Justamente con DACFAL lo que vamos a ver es cómo es que la psicología en Argentina está tan marcada en relación al psicoanálisis y a este pensamiento francés que se toma del psicoanálisis. Daniela pregunta si las unidades que nos tenemos que bajar para el trabajo, ¿cuáles son? No les especifiqué porque yo calculo que va a ser lo trabajado. Nosotros hasta ahora trabajamos las unidades 1, 2 y 3. La 3 fue la única que dividimos en términos de teórico y de práctico. Marta nos informó que ella ya está empezando a trabajar Grimm. Así que acérquense, escúchenla. Obviamente si después quedan algunas dudas los pueden evacuar con ella, con cualquier otro docente. Nosotros ya iniciamos la unidad 4, los encuentros anteriores con Terán y ahora la continuamos con Besetti. ¿Sí? Nosotros lo que no dimos de la unidad 4 fue Grimm y la tesis doctoral de Jorge Beso, que es el docente que era nuestro titular hasta el año pasado, que se jubiló, donde él trabaja las conceptualizaciones de Grimm y de otro autor que es Lego Fe, que ahora no está más en el programa, pero que lo trabajamos por esa vía, ¿no? Por ese trabajo que ofrece Jorge bastante claro y bastante conciso al respecto. Recomiendo muchísimo, y con esto cierro el paréntesis de Grimm, que cuando lean a Grimm traten de pensarlo. Yo lo que recomiendo mucho es leer a Grimm, no desesperarse,
Y después leer a Jorge, eso, que es quien lo clarifica bastante, ¿no? Y ahí es donde quedan bien filtrado lo que podemos sacar de ese texto, que es muchísimo, y es lo que decíamos cuando trabajamos Pulsión y sus destinos, ¿no? Ustedes no tienen laburadas las dos tópicas porque todavía no las trabajaron, las dos tópicas de la pulsión freudiana, por lo tanto, no se les va a demandar eso en un examen. Hablando de eso, si nos sobra un ratito, trabajamos los destinos de la pulsión que nos habían quedado colgados de cuando dimos Pulsión y sus destinos. Bien. Daniel se tiene que ver hasta dónde llegar con Pisión y que es Carla, perfecto. Igualmente insisto en que el trabajo va a ser el mismo para todos, todas y todes, por lo tanto, no te preocupes que te puede servir lo que trabajas conmigo, puede ser lo que está trabajando ella. Pueden ustedes solicitar el ingreso a los grupos que quieran, o sea, pueden mirar todas las clases que tengan ganas de mirar. En eso nadie tiene ningún tipo de problema, ¿sí? Bien. Entonces les decía, retomando un poco lo que estábamos laburando, ¿no? Esta introducción a Besetti, que cerrábamos el punto 1 de lo que es positivismo y nación, acercándonos un poco más a el surgimiento de la psicología en Argentina, que desde luego no es el surgimiento de la psicología. Nosotros sabemos que la psicología nace muy ligada a la filosofía. Estuvimos viendo, de hecho, cuando trabajamos en Aristóteles, un poco algunas cuestiones más ligadas a la psicología. Decíamos que Platón tenía algunas cuestiones más ligadas a la metapsicología, y estuvimos viendo, digamos, cómo ciertas conceptualizaciones y conceptos que hoy son tomados por la psicología, como representación, como imaginación, son también trabajados anteriormente por ciertas líneas filosóficas, ciertas escuelas filosóficas de las cuales la psicología se desprende, ¿no? Pero bueno, tratemos de pensar un poco cómo darle lugar a una disciplina como la psicología en un Estado-nación como el Estado-nación argentino. Entonces, el punto de partida de Besetti podemos ubicarlo justamente en Terán, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que podemos volver a reubicar esta cuestión del positivismo como la ciencia que garantiza el establecimiento del Estado-nación argentino, pero acá lo podemos pensar más ligado a la psicología en tanto cual. ¿Por qué? Porque Besetti lo primero que nos dice es que la psicología en Argentina surge, ¿sí?, ligada a dos cuestiones fundamentales. La primera es la generación del 80, ¿sí?, que es de un corte sumamente positivista, que eso también lo estuvimos trabajando, viendo cómo el positivismo sirve de anclaje científico y sirve también de anclaje, de anclaje disciplinar a la hora de pensar un Estado-nación. Tiene una fuerte impronta epistemológica que impregna todo el armado institucional del Estado-nación, y además de esta cuestión de que el nacimiento de la psicología en Argentina está íntimamente ligada a la generación del 80 con un corte fuertemente positivista, lo que podemos decir también es que el nacimiento de la psicología en Argentina está íntimamente ligado al fenómeno migratorio, ¿no? Al fenómeno de masas que llegan y llegan y llegan a América Latina y a Argentina. Es por eso que les decía que podemos ubicar como punto de partida del nacimiento de la psicología en Argentina estas dos cuestiones, estas dos características, dos tipos de características o dos elementos del FI. No deja de estar marcado por esto que estábamos trabajando en Terán, ¿sí? No deja de estar marcado en el sentido de la marca que deja, ¿no? De la huella que deja. Entonces, el nacimiento de la psicología en Argentina tiene dos rasgos principales. Primero y principal, la psicología en Argentina, desde que nace, se la considera en su nacimiento como una ciencia natural, ¿sí? Como una ciencia natural. Y segundo y principal, que también es muy importante y que lo vamos a trabajar con Dagfal, la psicología en Argentina nace vinculada al pensamiento francés, ¿sí? Entonces, psicología en Argentina ligada a la generación del 80 de corte positivista y al fenómeno migratorio, pero su nacimiento está marcado por dos grandes rasgos que son
ser considerada como una ciencia natural desde el principio y estar vinculada al pensamiento francés, ¿sí? A ver, ¿qué significa que es considerada como una ciencia natural? Lo que podemos empezar a pensar es que la psicología aparece muy unida al positivismo, ¿sí? Psicología y positivismo aparecen unificados, ¿no? Como un todo. La psicología podemos pensarla como supeditada, ¿no?, al pensamiento positivo. Entonces, ¿qué sucede esto? ¿Qué efectos tiene en la psicología? Bueno, partimos de pensar qué cosa. Partimos de pensar que el sujeto es natural y social. ¿Sí? El sujeto es natural y social. Y esto va a estar presente en todas las disciplinas positivas, ¿sí? ¿Por qué va a estar presente en todas las disciplinas positivas? Porque el positivismo, con esta generación del 80 y con estos inicios, aparece como una cosmovisión, no aparece solamente como un modo de hacer ciencia, sino que viene a explicarlo todo en algún punto el positivismo, ¿no? Viene eso que decíamos, ¿no? Pensar el Estado como un gran cuerpo, ¿no? Pensar la cuestión social como una enfermedad a eliminar. Pensar todo aquello que no cuaja dentro de los cánones epistemológicos positivistas como cuestiones a reparar, ¿no? Cuestiones enfermas, cuestiones a arreglar. Entonces, esta plena confianza en que la ciencia todo lo va a solucionar, ¿sí? La ciencia todo lo va a lograr. Entonces, el positivismo aparece como una cosmovisión, pero también aparece como un programa de acción. ¿Por qué como un programa de acción? Porque le ofrece soluciones a los problemas de las personas y porque también ofrece una praxis de cómo hacer las cosas, ¿sí? Esto es muy importante. Es muy importante porque al establecer toda la confianza, ¿no?, entre comillas, al elegir como modelo de explicación del mundo la ciencia, no solamente estamos dejando de lado aquellas cuestiones que empezamos a ver cuando veíamos antropogenia y autocreación, en esto de que se deja de lado lo divino, no solo dejamos de lado el mito, ¿sí?, sino que establecemos una única forma de llegar a la verdad, una única forma de contar la realidad, una única forma de estudiarla, de explicarla, de dar por sentado cómo es. Y ya vimos un poco con Terán qué efectos tiene eso en el armado de un Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir en relación a esto? Lo que podemos decir es que la disciplina psicológica, ¿sí?, nace como una práctica, como un hacer. Nace como una práctica y en esto también me parece que es bastante cercano a lo que nos decía Rose, ¿no? Constituye su objeto, nace como una práctica y constituye su objeto y su discurso, ¿dónde? En el entrecruzamiento de el pensamiento y la institución, ¿no? Sigue la misma línea que propone el positivismo, entrecruzar pensamiento con institución. ¿Se entiende hasta acá? Tomen nota, piensen si se entiende, escríbanme y cuando les llegue yo les contesto. Me desabro un mate mientras tanto. Bien, ahí me va llegando el sí. Genial, buenísimo. Ahora, antes de avanzar un poco más en el texto, yo les invito a que pensemos, digamos, en las cosas tremendas que se han hecho a lo largo de la historia, no solamente en América Latina, no solamente en Argentina, en el mundo en pos del avance de la ciencia, ¿no? Esto de pensar que la ciencia de por sí es objetiva y que siempre es en pos del bien mayor, ¿no? O sea, entonces de repente tenemos las carreras
o sea, desde las carreras armamentísticas que llevaron a el desastre de Hiroshima y de Nagasaki con las 2 bombas nucleares que tira Estados Unidos, quedaban por finalizadas la Segunda Guerra Mundial, asesinando a millones de personas y con todos los efectos que eso después generó, digamos, hasta la destrucción del medio que lleva adelante el avance científico, ¿no? Esto de, bueno, ahora empezamos a encontrar formas mucho más, hoy, ¿cómo lo podríamos pensar hoy, no? Empezamos a encontrar formas mucho más, quiero encontrar una palabra que sea lo suficientemente clara para decir lo que quiero decir. Sí, ahí vuelvo, Julia, pero digo, empezamos a encontrar formas mucho más aceitadas, mucho más rápidas de producir, ¿no? Entonces de repente solucionamos el problema del hambre. Ay, sí, ¿cómo solucionamos el problema del hambre? Bueno, armamos unas factorías de chanchos. Entonces de repente producimos grandes toneladas de comida en muy poco tiempo. Bueno, ¿qué efectos tiene eso sobre el ambiente? Digo, para que lo traigamos a un debate actual, ¿no? Esta cuestión de más allá de lo que cada uno coma, más allá de la posición, incluso dejando de lado la posición antiespecista, ¿no? O sea, si nosotros solo lo viéramos en términos de producción de alimentos y no entendiéramos y no cuestionáramos ni las lógicas de producción ni la forma de alimentarse de cada persona, el costo en el medio ambiente que tienen las fábricas, las factorías de cerdos, en términos de la cantidad de agua que consumen, si se llevaran a cabo tal y como fueron pensadas en un primer momento, dentro de 6 años Argentina estaría con la implementación de la cantidad que se quería implementar, de la forma en la que se quería implementar, estaría en emergencia hídrica, por la cantidad de agua que consume, no solamente el animal, sino la higiene, etcétera, etcétera. Entonces, esto de confiar en que la ciencia desinteresadamente nos va a llevar a la utopía, ni siquiera es romántico ya, es iluso, ¿sí? Que es un poco lo que estamos intentando preguntarnos y también, digo, ¿para qué sirve estudiar historia? Bueno, vieron que cuando uno va a la escuela le dicen, bueno, ¿para qué te sirve estudiar historia? Y sirve para entender el pasado, para comprender el presente y abrir puerta al futuro. No, sirve para problematizar el presente y para poder pensar de dónde vienen todas estas cuestiones que hoy damos por sentadas, ¿sí? Julia dice si puedo repetir lo último sobre cómo construye el objeto de la psicología. Sí. Retomo un segundo y perdón por haberme ido tanto por las ramas, pero me parece muy importante poder ir marcando estas cuestiones para pensar también a qué nos invita a pensar la materia en función de lo que estamos dando. Esto no significa que ustedes estén de acuerdo conmigo, ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo conmigo y es muy válido, pero me parece muy importante que estas cosas por lo menos puedan ser planteadas y cuestionadas, ¿no? Cuestionadas a los Foucaultianos, vamos a desarmar un poquito la cosa, a ver qué hay, y no necesariamente ofrecer una solución, que es un poco lo que hace Foucault, ¿no? Esta cuestión del deconstructivismo. Bueno, retomo, perdón Julia. Entonces, positivismo, ¿sí? El positivismo aparece como una cosmovisión, que todo lo explica, que todo lo abarca, y que a la vez, ofrece un programa de acción acerca de qué hacer, cómo hacerlo, ¿sí? A quién orientarlo, de qué manera, cómo llevar adelante el progreso, cada vez más adelante, que lo que nos preguntábamos un poco el encuentro pasado es a dónde queda el adelante en todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la disciplina psicológica, ¿sí? Nace en primera instancia como una práctica, como un hacer, como un qué hacer, que constituye su objeto de estudio, este sujeto natural y social, y su discurso, ¿sí? En el entrecruzamiento de pensamiento e institución. Entonces, la psicología también va a tener mucho que ver en este armado de país, en este armado de nación, en esta cuestión, y afortunadamente la psicología también va a tener muchas preguntas, ¿sí? No es que la cosa va a ser tan horrible, sino que va a tener muchas preguntas, por eso yo trato mucho de convidar justamente preguntas. Pero bueno, al margen de eso, seguimos un poquitito más.
Igualmente para que pensemos el espíritu de esta unión entre positivismo y nación, me gusta mucho dar un ejemplo que hoy, en realidad hoy se me ocurrió y dije, ay, se los voy a decir, porque seguro que lo vieron. Hay un capítulo de Los Simpsons, donde se descubre un chanchullo del alcalde Diamante y se descubre que si no estaba más el alcalde, un grupo de personas sabias podían manejar la ciudad. Entonces está Lisa, el profesor Skinner, el chaboncito este que inventa cosas que no me acuerdo cómo se llama, el de la comiquería, y ellos les dicen que van a convertir a Springfield en una utopía. Y empiezan a armar cuestiones para que la cosa sea cada vez más eficiente. Entonces, entre el medio de todas estas cosas que inventan una cosa totalmente innecesaria, que es sacarle el verde al semáforo. Entonces las personas pasaban de rojo a amarillo, aceleraban, y ahí es donde quiero llegar. Hay una parte que se lo ve a Lenny, que dice, las personas se descubre que ganan, supongamos, media hora por día. Entonces se lo ve a Lenny diciendo, acelerando el palo, diciendo quédate en amarillo, y cuando pasa el semáforo dice, menos mal, lástima que no sé a dónde voy. O si tuviera un lugar a donde ir, una cosa así. Entonces eso me parece una metáfora muy rica de poder pensar que el avance científico no necesariamente nos lleva a los supersónicos, no necesariamente nos lleva a un futuro superior, ¿sí? No sabemos a dónde va ese avance. Que, spoiler, cuando veamos a Carpintero y a Weiner, veremos que ese avance nos puede llevar a lugares muy oscuros. Y no quiero decir oscuro porque si no estoy intentando ya de construir esa parte en mí, nos lleva a lugares muy horribles, ¿sí? Que nada tienen que ver con lo negro o con lo oscuro. Bien, pero volvamos un poco a Besetti. Vamos hasta ahí, Julia. Entonces, esta cuestión de la disciplina psicológica nace como práctica y constituye su objeto y su discurso en el entrecruzamiento del pensamiento y las instituciones. Este pensamiento, desde luego, ligado en esta primera instancia al positivismo. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuáles son las vertientes que llevan a la construcción de la disciplina, Besetti lo que nos va a decir es que él toma ingenieros y que dice que hay 3 grandes vertientes, ¿sí?, en Argentina para la constitución de la psicología como una disciplina. ¿Cuáles son esas vertientes? La primera es que hay un periodo muy ideologista de la enseñanza de la filosofía en Buenos Aires. Se va estableciendo la filosofía con una tradición cada vez más académica y dentro de esa cuestión cada vez más académica, la psicología empieza a aparecer queriéndose desligar de la filosofía, pero a la manera de una ciencia natural, ¿sí? Siempre ligada al positivismo. Entonces, la primera vertiente es esta cuestión de un periodo muy ideologicista, si se quiere, de enseñanza de la filosofía en Buenos Aires, que va permitiendo el despegue de la psicología como una ciencia natural, ¿sí? ¿Despegue de dónde? Despegue desde la filosofía, ¿sí? Filosofía, psicología como ciencia natural. La segunda cuestión, recuerden que yo cuando les decía al principio, como muevo las manos hoy, perdón, pero al principio esta cuestión de que la psicología está pensada como una ciencia natural, pero también como ligada al pensamiento francés. Bueno, la segunda cuestión es que aparece un manual de psicología en Francia, que lo escribe Amadeo Jacques. Amadeo, se escribe Amadeo, Jacques, se escribe como Jacques Lacan, Jacques, que tiene un enfoque espiritualista que es muy interesante porque este enfoque espiritualista va a ser pensado desde el positivismo como un retroceso, pero algo de eso va a hacer eco en Argentina. Entonces, primera cuestión, la cuestión más ligada al periodo ideologicista de la filosofía. La segunda cuestión es la aparición de este manual de psicología en Francia, donde ya se nos dice que, bueno, puede haber alguna otra vertiente en relación a la psicología que no esté íntimamente ligada al positivismo. Bien, tercera cuestión, fundamental, la medicina mental. ¿Qué es la medicina mental? La medicina mental aparece como una disciplina que nos va a permitir conocer el padecimiento humano, ¿sí? A ver, hoy
siglo XXI, la medicina mental es el DSM, este gran manual diagnóstico donde figuran todas las cuestiones que pueden tener una persona. Están estipuladas, se dice cómo se inician, cómo se continúan, cómo se tratan, cómo se curan o si son crónicas y no son curables. La medicina mental aparece tipificando, ¿sí?, el padecimiento de las personas, el padecimiento mental, pero a la vez aparece como una tecnología de intervención, ¿no? Ya podremos intervenir tecnológicamente dentro de los sujetos porque ya podremos saber secuencialmente, ¿sí?, cómo se inicia, cómo se continúa, cómo se trata y cómo se cura una enfermedad mental, o si esa enfermedad mental es incurable. Esto hace que la psicología aparezca como una prolongación ¿de qué? Del modelo médico, ¿sí? Aparece como una prolongación de la medicina, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que pensar estas tres cuestiones, ¿no? La cuestión más ligada a la filosofía, pensando a la psicología como una ciencia natural, la cuestión más ligada al pensamiento francés y a la medicina mental, ¿qué podríamos decir en relación a la historia de la psicología? Que ya vamos a hacer un pequeño salto histórico y vamos a tratar de llegar a la fundación de la primera carrera de psicología. Lo que podemos decir es que sabemos que la psicología se inicia como carrera, que se inicia en Rosario, pero que los primeros ensayos al respecto, las primeras cátedras que aparecen más ligadas a la psiquiatría y aparecen en la Facultad de Medicina, ¿sí? El laboratorio de psicología, que seguro lo habrán estudiado el año pasado, y si no lo estudiaron se los comento rápidamente, aparece en la Facultad de Medicina ligada a la carrera de Psiquiatría, donde se hacían pruebas a la manera de los psicotest, de lo que hoy se conoce como psicotest, en ese momento era más a la manera guntiana, ¿no? En esta idea de Gunt de laboratorio de psicología, donde se medían las reacciones, donde se medían los estímulos, donde se medían las respuestas y donde en función a eso se establecían ciertas reglas de la percepción, ciertas reglas de cómo conocer a este sujeto, ¿sí? Entonces, muy ligado al discurso médico, muy ligado al positivismo, muy ligado al pensamiento francés. Perdón. Ya está, ya lo saqué. Es que me caían las notificaciones y no veía las preguntas que me iban haciendo ustedes. Bien. Entonces, les estaba diciendo, la psicología sabemos que aparece mucho antes de poder estudiarse en cuanto tal en Argentina, ¿no? Pero ¿en qué momento podemos empezar a hablar de la fundación de la psicología en tanto disciplina que se estudia? Bueno, y acá podemos ubicar dos cuestiones que para mí son fundamentales y obviamente para mí siendo Besetti ni que fuera la máster del universo. Besetti ubica dos momentos. El primero, que para Besetti es la semilla fundamental, que va a ser también tomado por Carpintero y por Weiner cuando veamos las huellas de la memoria, es el primer congreso de psicología que se lleva a cabo en Tucumán, ¿sí? ¿En qué año? En 1954. En 1954 entonces se lleva a cabo el primer congreso de psicología en Tucumán. Es un congreso que es un congreso internacional, al que asiste mucha gente, pero que tiene la particularidad de que es pensado sobre todo por estudiantes. Así que la próxima vez que les digan que ustedes no tienen derecho a opinar acerca de cómo se están formando, respóndanles que las carreras de psicología fueron pensadas, bancadas e ideadas por estudiantes. No lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dice Besetti. Le echan la culpa a Besetti y mandan a la gente a leer a Besetti. Bien, entonces, primer congreso internacional de psicología en Tucumán. ¿Qué sucede? Se establece la necesidad de que en la República Argentina esté la formación de psicólogos. Les decía que asisten sobre todo estudiantes. Es una época muy convulsionada en lo que es el marco nacional. Este congreso intenta crear la carrera dentro de
del seno de este congreso, digamos, de que el congreso sirva como fundador de la carrera. Eso no se logra, ¿sí? De hecho, este congreso termina en represión, se cierra el congreso y se reprime fuertemente a las personas que estaban formando parte del mismo, que lo vamos a ver bien en detalle en Carpintero y en Weiner, que me parece, en Las huellas de la memoria, me parece que es muy interesante cómo lo elaboran esa escena de la represión, no tanto por contar cómo reprimen, sino justamente por contar por qué, que obviamente tiene que ver con que los intereses que detentaban el poder en ese momento a nivel estatal no estaban para nada de acuerdo con que empiece a haber una organización estudiantil que dé por resultado la institucionalización de algo nuevo, ¿no? No nos olvidemos que las masas estudiantiles, las masas obreras en Argentina han tenido muchísimo que ver con todos los procesos revolucionarios, no solo en Argentina, sino en América Latina. Bien, entonces no se logra establecer el inicio de la carrera de psicología, pero sí se instaura algo muy importante, que es el Día del Psicólogo, que justamente el Día del Psicólogo está establecido a raíz de esta represión brutal que sufre el Congreso. Ahora, este Congreso, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo estudiamos? Y porque sienta las bases a lo que fue la creación de la carrera profesional de psicología. ¿Cuándo surge la carrera profesional de psicología? Ahí está. Surge el 6, lo voy a leer, el 6 de abril de 1955 en la localidad de Rosario. Se crea en lo que en ese momento era la Universidad del Litoral, ¿sí? Es muy interesante porque ustedes sabrán, y si no lo saben lo comentamos un poquitito, que surge en Rosario, que el corpus teórico que se constituye está fuertemente pensado por los estudiantes forman parte del proceso de la creación de lo que se va a estudiar, de qué manera se va a estudiar, y de hecho son los que proponen que la cosa sea un poco más heterogénea de cómo se la venía pensando, y surge en un marco muy convulsionado, porque ¿qué sucedía, digamos? Hacia el 55 con lo que nos encontramos es con que, y esto lo voy a retomar, ¿no? Pero me frenan, donde no lo entiendan, me escriben y lo retomamos las veces que haga falta. El psicoanálisis ya estaba establecido como una disciplina muy fuerte, que si bien tiene sus inicios también ligado al positivismo, que era lo que decíamos un poco el jueves pasado, invita bastante a cuestionar ciertos cánones positivistas, en el sentido de que no pueden dar cuenta de todo. De hecho, el mismo Freud es el que dice el yo no es amo en su propia casa. Por lo tanto, esta idea de sujeto completo, de sujeto natural, no tiene mucho asidero, ¿no? Si el yo no es amo en su propia casa, no hay mucho que hacer ahí en relación a lo científico y a lo positivo. Ahora, después de la muerte de Freud, y incluso digamos con Freud en vida, aparece lo que se conoce como la IPA, que no es la birra, es la Internacional de Psicoanálisis. La IPA era la que indicaba, como el psicoanálisis no era una cuestión científica, pero sí era una cuestión disciplinar que había impregnado muchísimo en muchísimos lugares y era ejercido fundamentalmente por médicos, neurólogos o psiquiatras. La IPA era la que daba las indicaciones de formación, ¿no? Cómo debe formarse un analista, un psicoanalista, que no es lo mismo que un psicólogo. En Argentina, el organismo representante de la IPA era la APA, que tampoco es la birra, es la Asociación Psicoanalítica Argentina. La Asociación Psicoanalítica Argentina daba las indicaciones de cómo debería formarse un psicoanalista y quién estaba autorizado para ejercer el psicoanálisis. Ustedes saben que si ustedes hoy se reciben de psicólogos, el colegio profesional los habilita para ejercer la psicología. Dentro de las habilitaciones está la posibilidad de hacer psicoterapia. Dentro de la psicoterapia, por más que el psicoanálisis no sea una psicoterapia, está contemplado el psicoanálisis. Por lo tanto, no tienen que tener una habilitación de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En ese momento sí era así.
¿sí? Era la APA la que indicaba quién iba a ser psicoanalista. Dato de color, para ser psicoanalista en Argentina tenías que tener el fin de análisis. ¿Quién te da el fin de análisis? Alguien de la APA. No valía que vos termines análisis con alguien que no era de la APA. Fíjense cómo la institucionalización del psicoanálisis en Argentina, ¿qué hace? Genera un enquistamiento de ciertos sectores que eran los que detentaban el saber y el saber hacer en relación al psicoanálisis, ¿sí? Que eran los que decidían quién podía y quién no podía ejercer el psicoanálisis en Argentina. Imagínense esta gente tan contenta manejando todo este poder, más que manejando, detentando todo este poder, no quiero faltarle el respeto a Foucault. Imagínense toda esta gente cuando se entera que en Rosario estaban armando una carrera de psicología. Dijeron, todo bien, pero ¿qué van a hacer ustedes, chicos? ¿Cómo van a laburar? Entonces ahí es donde vemos que al inicio, ¿sí? Lo que se piensa es que el psicólogo empieza siendo un auxiliar de psicotecnia, ¿sí? Al inicio, el psicólogo auxiliar de psicotecnia, que su base de labor, su base de hacer esté en el laboratorio. Psicólogos al laboratorio. Y ahí es donde aparece el Instituto de Psicología. El Instituto de Psicología intenta disputar un poquito el terreno y decir, bueno, todo bien, pero no queremos ir solamente a los laboratorios. Los y las psicólogos y psicólogas queremos también tener un perfil profesional que esté orientado a la práctica, ¿sí? Entonces, el Instituto de Psicología aparece intentando orientar el perfil profesional del ejercicio de psicólogos a la práctica. Y ahí es donde se define que el título que van a tener los egresados y las egresadas y les egresades, hoy podríamos decir, de la carrera de psicología de la ciudad de Rosario es psicólogo o psicóloga, que me parece que una buena, y esto es entre paréntesis, ¿no? Una buena idea a proponer ahora es que también pueda ser psicólogo, no licenciados. ¿Por qué no licenciados? Porque la orientación era hacia la práctica, no hacia lo académico, no hacia el estudiar, sino hacia el hacer, ¿sí? Había una avidez muy grande por poder hacer algo. Ahora, la cuestión era extremadamente complicada. ¿Por qué era extremadamente complicada? Porque, bueno, vamos a ver la cosa, digamos, desde los inicios. Por un lado, ¿sí? Seguimos en el primer momento, ¿no? Me confundí un poco. Primer momento... No sé a qué te referís con primer momento, Delphi. Capaz que se te cruzó con lo de primer congreso, pero en realidad estamos hablando de la creación de la carrera de psicólogo en Argentina. A ver, decime dónde te quedaste y de última tratamos de retomar desde ahí, porque quizás alguien más se perdió, digamos. De la Fundación de la Psicología. Bueno, no ubicamos momentos en relación a la Fundación de la Psicología. Si tuviéramos que ubicar momentos, podríamos decir sí que son dos. El primero es el primer congreso de psicología que se hace en Tucumán. Y el segundo es la creación de la carrera de psicólogo, que es un poco el que estábamos explorando. El congreso no logra, que es el primer momento, no logra fundar la carrera, por esto que les decía, que termina con una represión brutal, pero sí sienta las bases para la misma, para la fundación de la carrera, y a la vez instaura el Día del Psicólogo. Ahora, no de nada. La creación de la carrera genera esta dificultad. A ver, está bien, tienen la carrera, ¿no? La carrera tiene bases que sabemos que son bastante heterogéneas. Ahora, la situación se vuelve extremadamente contradictoria, pero ya vamos a ver por qué, digamos. Yo se los adelanto un poco y vamos a tratar de retomarlo en un toquecito. ¿Pero por qué? Porque por un lado no podíamos ejercer como profesionales el psicoanálisis, ¿no? Y por otro lado tampoco podíamos ejercer el psicodiagnóstico, ¿sí? Desde los dos lados nos cortaban el camino, entonces no se sabía muy bien para dónde ir. Bien, antes de llegar ahí, vamos a avanzar de a poquitito porque me fui al carajo, vuelvo. Entonces, el perfil profesional del psicólogo está más orientado hacia la práctica, por lo tanto,
nos recibimos de psicólogo, no nos recibimos de licenciados. ¿Cuáles eran las características de este plan de estudio que se genera en esta carrera de psicología tan incipiente? Uy, se me enfría el mate. Ahí les digo. La primera característica es que el plan de estudios es profundamente heterogéneo, es decir, que cuenta con varias vertientes de saberes que confluyen en la carrera de psicología, como son la filosofía, la antropología, la psicopedagogía. De hecho, si ustedes lo piensan, tenemos materias más biológicas, materias más sociales, materias más de prácticas, materias más clínicas. Ahora, ahí es donde aparece la segunda característica del plan de estudio, que abre la especialización, ¿sí? Una vez que uno se recibe, puede elegir en qué se va a especializar. Se puede especializar en laboral, en forense, en clínica, en social y comunitaria, ¿sí? Entonces, por un lado, programa heterogéneo, por otro lado, posibilidad de especializarse. Y por último, una formación profesional orientada, y acá de nuevo, positivismo, a la resolución de problemas. ¿Sí? Una formación profesional orientada a resolver problemas en aquellos ámbitos en los que los psicólogos se incluyan, ¿sí? No es tanto resolverle el problema al paciente, sino resolver problemas, por ejemplo, si el psicólogo se incluye en la educación, que pueda resolver los problemas que aparecen ahí. Si es en lo social y comunitario, lo mismo, si es en lo forense, lo mismo, etcétera, etcétera. Incluso si es en la clínica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se consolida la carrera, cuando la carrera se establece en cuanto tal, empieza bastante rápido a tener supremacía la clínica. Ustedes verán que de hecho hoy gran parte de la orientación de la carrera de psicología está hacia la clínica, ¿no? Entonces, acá empieza el primer tironeo, ¿no? ¿Por qué el primer tironeo? Porque la parte clínica deja de ser dictada por médicos y empieza a ser dictada por ¿quiénes? Por psicoanalistas. Pero por psicoanalistas de la APA. La buena noticia es que dentro de los psicoanalistas de la APA estaba el amigo José Blecher, que es un copado, si no lo vieron ya lo van a ver. Es una persona que introduce muchas cuestiones en relación a lo comunitario, al trabajo en el hospital, a la posibilidad del psicólogo como un agente de cambio, ¿no? Entonces, esto, o sea, la entrada ya de algo de un perfil un poco más comunitario, de un perfil un poco más social, más inserto, si se quiere, en la comunidad, en la sociedad en la que vivimos, se posibilita por dos cuestiones. La primera es que aparece Paidós como editorial. ¿Por qué es importante que aparece Paidós como editorial? Porque Paidós lo que empieza a hacer es a sistematizar los saberes al respecto. O sea, Paidós no solamente labura los seminarios de Lacan, labura todo lo que está relacionado con, o es pionera en laburar todo lo que está relacionado con los psi. Después sí, tenemos Letra Viva, tenemos otras editoriales, pero Paidós es pionera al respecto, ¿sí? Entonces aparece Paidós con la posibilidad de acceder al material y la experiencia rosarina, ¿sí? Que se la conoce así, se la conoce como la experiencia rosarina, que es promovida por Enrique Pichón Rivière, que ustedes posiblemente todavía no lo hayan sentido nombrar, pero es un psicólogo argentino, psicólogo y psiquiatra muy, muy reconocido en el mundo. Empieza a laburar con la teoría de los grupos, ¿sí? Con los grupos operativos, con la posibilidad de resolver no solamente los problemas de los grupos y los problemas individuales, sino también hacer un estudio más social del laburo de esos grupos. Las terapias de grupos aparecen y aparece también la psicología social. Ahora, aparece también la psicología social, aparece también la terapia de grupo. Cuando yo me refiero a terapia de grupo, no me refiero solamente a las cuestiones grupales que son más conocidas, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, o las terapias de autoayuda o de grupos de autoayuda. En ese momento, las terapias grupales servían para el abordaje de cuestiones totalmente heterogéneas y estaban pensados hacia la posibilidad del armado de una nación, que se lo vamos a ver bien en fino con Dagfal, hacia el armado de una nación un poco más justa, ¿sí? Estaban muy orientados hacia eso. De hecho, y sigo adelantándome, trato de volver lo más que pueda, por favor resitúenme si se pierden. Cuando veamos a Carpintero y a Weiner, vamos a ver que la última dictadura cívico-militar
desaparece en Argentina en relación a la salud mental la terapia de grupos. Pero que aún así, cuando los excombatientes de Malvinas vuelven después de perder y después de ser abuchados en toda y cuanta parada de tren encontraron, salvo en algunos lugares perdidos, tengo la fortuna de decirles que Bombal es uno de esos lugares perdidos en mi pueblo, que los recibe y les da de comer, cosa que no sucedía. De hecho, el primer tren pasa de largo pensando que los iban a abuchar, en realidad los estaban esperando con un asado. Cuando llegaban esos trenes, los terapeutas de grupo en Buenos Aires los esperaban a las personas que volvían de la guerra para ofrecerles justamente contención, ¿no? Para ofrecerles laburo de contención y de tratar de trabajar lo traumático. O sea, no nos olvidemos que la desidia estatal generó tantos muertos posguerra de Malvinas o incluso más como hubo durante la guerra de Malvinas. ¿Sí? Se suicidaron tantos excombatientes como murieron en la guerra de Malvinas. Bueno, la terapia de grupo lo que intentó fue contener un poco eso, lo que pasa es que no pudo ser sostenido, eso lo vamos a ver bien en fino cuando veamos Carpintero y Weiner trató de volver nuevamente. Entonces, se afianzan la práctica clínica en términos de la carrera de psicología, ¿no? La carrera de psicología afianza la práctica clínica. Esto se lleva a cabo reemplazando a los médicos que daban la parte clínica por psicoanalistas de la APA. Entre esas personas viene Blecher. Esto trae dos cuestiones, o se afianza por dos cuestiones. Primero, la aparición de Paidós como una editorial independiente que posibilita el acceso a estos saberes, y por otro lado, la cuestión de la experiencia rosarina inaugurada por Enrique Pichón Rivière, que lo que viene a hacer es justamente a inaugurar las terapias de grupos y la psicología social. Ahora no de ahora ya, digamos. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que la carrera de psicología es una carrera que está organizada fundamentalmente por los alumnos. Fíjense que esto lo tomé literal, que me parece muy interesante, que dice de uno de los testimonios de personas que formaron parte no solamente de la organización de la carrera, sino de la puesta en marcha de la misma. Dice: ser psicólogo en ese momento era una cosa vaga. No se sabía si se podía hacer un trabajo profesional. No teníamos en claro qué era ser psicólogos, ¿no? Y digo, ¿cómo poder pensar esto? También a la manera de una apuesta, se apuesta justamente a esta posibilidad de que se va a poder hacer, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estas trabas. ¿Por qué? Porque cuando se crea la carrera después hubo que crear el espacio profesional, hubo que hacerle un lugar a este profesional, hubo que construirle un campo, hubo que construir un espacio de laburo, porque en la carrera se enseñaba psicoanálisis, pero no se podía ser psicoanalista, porque solamente le podían ser psicoanalistas a aquellos que estén, como les decía antes, con el fin de análisis aprobado por la APA, ¿no? Por alguien de la APA. O estar formado en la APA para ser psicoanalista. Y también se enseñaba toda la parte psicopatológica, pero no se podía ejercer como psicodiagnóstico, ¿no? No podían ser profesionales de psicodiagnóstico porque no estaban ligados a la medicina. Entonces, las dos grandes patas clínicas de la psicología estaban bastante truncas. Entonces, ¿qué pasa? La situación se vuelve extremadamente contradictoria, extremadamente tironeada, porque por un lado no se puede ejercer la psicoterapia, ¿sí? Te recibiste de psicólogo, pero no puedes ejercer psicoterapia. Y por otro lado, la mayoría de las personas que estudiaban psicología querían formarse en psicoanálisis, pero les era imposible entrar a la APA, porque entrar a la APA no era entrar a tu casa, entrar a la APA era todo un tema, tenías que ser médico, ponele, si eras médico, pero tenías que ser psiquiatra o neurólogo, y formarte tal y como ellos te lo decían, lo cual también te implicaba un dinero, ir a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces, si los estudiantes y les recibides querían ejercer la psicoterapia y no podían, querían formarse en psicoanálisis y eso no les era reconocido en cuanto tal, lo que se empieza a generar son nuevos espacios, ¿sí?
uno de esos espacios que se genera es la Escuela Argentina de Psicoterapia para graduados. ¿Sí? La Escuela Argentina de Psicoterapia para graduados, que aparece luego de unas conferencias que son dictadas en la Facultad de Medicina de la UBA, y los interesados lo que hacen es mezclar lo terapéutico con el estudio. Y así aparecen grupos, ¿no? Que después los podemos pensar como multiplicados en las escuelas que hoy están presentes, que está Aeresis, Freudiana, la Sigmund Freud, la EOL, hay un montón de escuelas. Aparecen estos grupos que van a intentar formar parte de un programa e institucionalizarse. ¿Para qué se intentan institucionalizar? Para enfrentarse a la APA, ¿sí? Estos grupos, particularmente esta Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, lo que va a intentar es disputarle a la APA, ¿cómo decirlo?, el monopolio del psicoanálisis, ¿no? Denuncia la monopolización del psicoanálisis por parte de la APA, con lógicas muy tiranas, y empieza un tironeo que se continúa varios años y que, si bien lo vamos a trabajar bien en fino con Carpintero y con Weiner, decanta, y esto ya se los cuento, en la fractura de la APA se parte en dos, y queda por un lado la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, y por otro lado, un espacio que se conoce como la APDEVA, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que labura todo lo que es la formación de analistas y todo lo que es la enseñanza, transmisión y ejercicio del psicoanálisis desde lógicas más amenas, desde lógicas más ligadas a lo comunitario, desde lógicas más ligadas al saber, que es la que empieza a dar una mano en la multiplicidad, porque a todo esto se empiezan a crear universidades y facultades de psicología a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? No es casual que la APDEVA tenga su sede en Buenos Aires, porque todos sabemos que Dios está en todos lados, pero en Buenos Aires. Pero imagínense el tironeo institucional que tuvo que haber y la fuerza que tuvo que hacerse para que una institución que detentaba la totalidad del acceso al psicoanálisis en Argentina llegue a fracturarse. Un proceso largo y dificultoso, que vamos a estudiar más en fino cuando veamos un poco a Carpintero y a Weiner. Mi idea de hoy era un poco presentarles a Besetti. Me gusta mucho el autor, como se habrán dado cuenta. Para cerrar esta idea de positivismo y nación, para ver estos, digamos, enfrentamientos al positivismo que van apareciendo y para ver esta cuestión fundamental del primer Congreso de Psicología en Argentina y cómo eso decanta en la creación de la carrera de ejercicio profesional del psicólogo en Argentina. El texto de Besetti, como les decía el otro día, es mucho más sencillo de leer que el de Terán. Por ahí es más complicado el tema del formato, porque está bastante feo, la verdad, es escaneado, tendremos que ver si lo podemos conseguir de nuevo. Pero no reviste mucha más complejidad que esta, no es mucho más que esto que les acabo de transmitir. Quizás fui medio rápido, no sé si a alguien le queda alguna duda o quieren que retome de algún lugar, porque más o menos estaríamos llegando hasta acá. Estoy mirando que son las -20, me parece que no da para empezar con DACFAL, trabajémoslo la semana que viene. Pero díganme si les quedó alguna duda, así ya directamente estaríamos pasando, digo, ya cerramos la generación del 80, ya cerramos todo lo que tiene que ver con siglo XX, inicios del siglo XX, para pasar a la segunda mitad del siglo XX, que también es bastante rica, y tratar de llegar lo más cercano del siglo XXI, que no vamos a llegar porque la bibliografía no llega, pero vamos a acercarnos lo más que podamos. Díganme si les quedó alguna duda, y si no, nos encontramos obviamente el jueves que viene.
No sé si se cortó el vivo o si no les quedó ninguna duda o si se quedaron tildados de todo lo que les dije. Ahí van llegando. Genial, que ninguna duda, me alegro. Bueno, entonces, retomo. Me alegro que esté claro. Nos encontramos el jueves que viene, vamos a leer a Dagfal. eh, y recuerden que el lunes Marta les va a dar las consignas. Desde luego que si quieren, la semana que viene, si alguien tiene alguna duda en relación a la consigna, también nos podemos conectar a las 7. Tranqui, hacemos una clasecita de consulta y después empezamos el vivo, ¿sí? La clase de consulta no va a ser grabada porque no tiene sentido, porque yo lo que me interesa de la clase de consulta es el ida y vuelta, así que haremos un meet en todo caso, o una cosa así, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene, les mando un beso muy grande, cuídense. Y bueno, ojalá que todo esto pase lo más pronto posible, pero por lo pronto traten de estar adentro y de que, bueno, que lo pasen de la mejor manera posible. Un abrazo grandote y bueno, corto. Muchas gracias por los saludos. Que estén bien.